Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que vean y escuchen este grandioso podcast Política Paranormal y más. En esta ocasión tenemos unos grandiosísimos invitados. Hola. A los que están en el video. Nos acompañan el grandioso equipo y el team de Brujas Monterrey. ¡Brujas regias! Brujas Regias. Brujas Regias. Regias Monterrey. No sé si hay otro de Brujas Monterrey. No, ¿verdad? No, según yo no. Brujas Regias, entonces. Nuestro conductor, Alfredo Garza, Hola, ¿qué tal? nuevamente. Y una mención especial para Giorgio García, no Giorgio Armani, que en paz descanse. Yo, chamán. Giorgio Chamán, él está acompañándonos en la parte de edición, pero en estas fechas se les ha estado complicando por la agenda. Pues bueno, entrando a materia, ¿por qué brujas? Bueno, ahí va el nombre. Ahí va. Adelante. Mucho gusto a todos. Brujas regias es porque... Regias, pues ya deben de saber, porque somos de aquí de Monterrey, ¿no? Aquí nacimos. Y brujas, porque siempre nos ha gustado desde hace mucho tiempo atrás todo el tema paranormal, de energías y todo eso. Y de las tres que conformamos, digamos, las principales de Brujas regias, yo sí me dedico a la parte de la brujería, yo sí le doy todo eso de la brujería. No trabajo, sino solamente para mí y para pues mis familiares, ¿no? Y mis amigos más cercanos. Y por eso somos brujas regias, ¿no? Todos creemos en lo paranormal, a todos nos han pasado cosas y tenemos como que en lo que son mi hermana menor y yo, como cierta sensibilidad a cosas de energías y eso. Entonces a mi mamá se le ocurrió ese nombre, o sea, un día de la nada dijo, ¿por qué no nos llamamos brujas regias? Y pues así se quedó, Brujas Regias. ¡Wow! ¿Y cómo se dio esto? Digo, para quienes nos acompañan nuevamente en video, porque estamos en Spotify y en Amazon, ¿cómo se dio esta parte de la exploración urbana, de la parte de Urbex? Iniciamos como podcast. Empezamos a hacer un podcast contando nuestras experiencias personales y por eso si nos llegan a buscar en YouTube van a ver nada más las caras de mi mamá, de mi hermana y mías, no van a ver la de Pancho, que es mi padrastro, porque él se incluye ya cuando empezamos a hacer Urbex. ¿Por qué? Porque en algún momento que hicimos un podcast alguien nos comentó, oigan, no existen mujeres que hagan Urbex, o si hay, son muy pocas, ¿por qué no se dedican a hacer exploración urbana? Y como es algo que nos gustaba mucho, o sea, siempre nos ha gustado y yo veía muchas personas que se dedican a esto, pues dije, mamá, pues ¿por qué no? Y Claro. comenzamos a hacer exploración urbana. Claro que no sabíamos esta onda de los lives y todo eso, lo iniciamos incluso sin hacer live la primera vez, pero como que fue muy complicado porque no sabemos de cámaras ni no tenemos como ese conocimiento y nos dijeron, pues hagan live en TikTok. Entonces, pues con nada más es un celular, literal, nos agarramos el celular y empezamos a hacer A la exploración. antigüita, como en YouTube, que Ujú. los celulares super, Sí. los videos super Sí, pixeleados. así tenemos videos. Y tú, sí, es un duende, son 4 píxeles. Justo así empezamos a hacer en Un YouTube. duende alto. Y ahora ya con TikTok, digo, gracias al celular, pues trae buena Sí. cámara, entonces con ese comenzamos a hacer Urbex. Oye, nos faltó, ya hablaron, pero hagan la presentación. Yo no me sé los nombres de los Adelante. invitados. Entramos directo. ¿Cómo se llama? Sí. Preséntenos formalmente. Yo soy Gema, mi nickname es Alejandría, entonces si me ven en alguna red social como Alejandría, pues soy yo. Muy bien. Bueno, y pues yo soy Andrea, me dicen mamá bruja o mamá argüendera, porque soy la mamá de las brujas regias. Y bueno, pues así, Andrea nada más. Muy bien. Bueno, mi nombre es Francisco, yo soy el que les busco las localidades, ¿sí? Para ir a explorar. Primero vamos y pedimos un permiso, nos lo otorgan y a la semana estamos explorando. De hecho, qué bueno que tomas ese punto, porque la gente que se dedica mucho a eso dice que los peligros no son tanto de lo que vaya a haber ahí dentro, Exacto. sino es de que te vas a meter y primero te puedes tener problemas legales de que es invasión a la propiedad. La otra de que puedes pensar que está desalojado y en realidad hay gente que está viviendo ahí, ¿sí? Y la otra es de que te puedes topar gente que no es bueno toparse, ¿verdad? Sí. Justamente. No necesariamente están haciendo rituales, están haciendo otras cosas. Sí, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. De hecho, cuando hemos ido a pedir permiso, nos han salido de que, pues, no nos dejan. Y pues Tenemos entra que la esperar. parte de convencerlos, de que nos den chanza. Enseñamos videos donde ya hemos entrado para que vean que tampoco no vamos a hacer maldades con lo Claro. que estamos allá adentro, ¿va? Sí, Nomás vamos a buscar lo paranormal y esto. Es que también en esas localidades pasa que hay personas que entran
justamente para hacer algún tipo de ritual o algo. Exacto. O agarrar algún, Sí. algún tipo de acto, ¿verdad? Sí, justo por Tenemos eso esos nuestras ritos. exploraciones tardan, ¿no? A veces Sí. sí hay mucho como de que, ay, ¿cuándo van a hacer exploración? Y ya hagan y que esto y que lo otro. No. Pero nosotros tratamos justo de que Pancho haga como que la labor de campo, ¿no? De ir, investigar si no es peligroso, si no hay, como bien dices, que haya personas viviendo ahí, o imagínate que entramos y hay un velador, un guardia y piensa que son personas que le van a hacer algo y nos haga daño físicamente, ¿no? Con algún arma o una cosa así por el estilo. Claro. Entonces, por eso tardamos nosotros en hacer nuestros urbex, porque si investigamos, ya si es un lugar que sabemos que está abandonado, que nadie lo cuide, que no es dueño nadie, pues podemos entrar, porque no hay alguien al que le podamos pedir permiso. Pero si existe una persona que cuide o que sea dueño del lugar, sí tratamos de solicitar el permiso para no tener, uno, problemas legales y dos, problemas de que viva alguien ahí y nos pueda hacer un daño, ¿no? A nosotros. Claro. Es importante siempre pensar en la integridad física como tal. Exactamente. Porque sabemos que al final del día es entretenimiento, pero luego que no seamos parte del entretenimiento. Sí. Ni estadísticas, ¿no? O como yo les digo, no nos vamos a hacer parte del material paranormal, ¿verdad? Exactamente. Sí, ya tenemos. La idea, la expectativa era ser el protagonista y terminaste siendo un personaje secundario, ¿verdad? O doble. Exacto. En ese aspecto, digo, algo aquí ya lo hemos mencionado en episodios pasados cuando nos ha acompañado nuestro historiador de base, siempre lo tocamos, Arnoldo, un saludo Arnoldo, El profe Arnoldo. el profe Arnoldo, nos comenta que desde la fundación y de hecho cuando se habló de la historia de Nuevo León, una de las preguntas le hicimos de que de hecho yo se le dice que la fundación Nuevo León está llena de mucho misticismo. Se hablaba que Diego, se cuenta dentro de las leyendas que varias familias de Diego de Montemayor pues practicaban la brujería como tal. Él no dijo ni sí ni no, pero dijo pues de que lo practicaban muy seguramente sí, más en esos tiempos. En este sentido, ellos están lo que han explorado mucho la parte de norponiente de un municipio que está integrado al área metropolitana, que se llama García, pero sí es un municipio que está en ultra crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente hasta está llegando constantemente a vivir ahí, pero hay partes de este municipio de García que están mucho en despoblado, a excepción de lo que está pegado de Monterrey o de Santa Catarina. En este aspecto hay un pueblito que se llama Icamole. Este es uno de los pueblitos más antiguos de Nuevo León, como tal. Cuéntenos la experiencia de Icamole. Pues sí fue una experiencia Sí, fuerte, o sea, fuertísima. estuvimos mucho tiempo debatiéndonos entre si ir o no, porque fuimos a un panteón, como contexto. Nos estuvimos debatiendo por el tema de seguridad, ¿no? Primero. Porque la gente que vivía a los alrededores nos decía que estaba un poco peligroso por este tema, ¿no? Sí. Entonces, tuvieron que estar, yo creo que como un mes, ¿no? Yendo allá. Mes y medio. Estuvieron yendo, tanto Pancho como mi mamá, ellos tienen una óptica. Entonces, como labor de campo, fueron a conocer a la gente, a vender sus productos y a platicarnos y preguntar de que, oye, la seguridad, que esto, que yo. Ya al final, cuando se sintieron con confianza, ya vienen y me dicen, ¿sabes qué? Ya conocimos el lugar, vamos al Panteón de Icamole, pero no hay luz mercurial, no hay nada. Monte O sea, totalmente. está completamente solo, entonces probablemente sí pasen Gritas cosas. y nadie te escucha. Sí, no pasan ni carros. ¿Cómo cuántos kilómetros está de un poblado? De alguna- Icamole está como alrededor de unos 10 o 8 kilómetros un más o poblado. menos. Entonces sí está lejos. Sí, No de hay hecho divide Mina con García. Mina Nuevo León con Son los García. límites. Sí, Sí. están los rieles de los que divide García y Mina Nuevo León. Sí. Entonces sí es un lugar muy alejado. Dijimos, bueno, pues al menos queda como que esa, digámoslo así, tranquilidad de que estamos muy lejos de un poblado y que no vamos a tener algún ¿Qué? vivo por ahí. ¿Ese ¿no? panteón tiene un nombre? Creo que Nomás le no. dicen Panteón de Icamole. Sí. Sí. Haber sido el primero, a lo Ni mejor. siquiera tiene nombre, De o hecho, sea, sí, afuera. Sí, Sí. es el nada. primero, el panteón de Icamole. Y nada más Y ese. está ubicado por la carretera, ¿o qué? Haz de cuenta que va rumbo a Icamole. Ujú. Icamole está a ¿De mano dónde? derecha, a mano izquierda. Monterrey? Sí. ¿De dónde? ¿De No, García? no. De De García. García. A García y Icamole, ok. Sí, llegas a Icamole, topas, de hecho se ve Sí, luego, topas. topas en un arbusto. De verde, a la derecha está Icamole y a la izquierda está el panteón.
Y ¿El No, al arbusto revés, o un no. árbol? No, es un Monte. Es un monte. El monte. Monte, sí. Pero es la carretera. Sí, Ujú. es la carretera ida a Icamole. Y si acaso pasa un carro cada, no sé, mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, y ciertamente yo me sentía tranquila por ese lado, de que no nos va a pasar algo, digamos, de seguridad. Entonces, mientras íbamos avanzando, todo estaba oscuro, no había nada, no pasaba ni un alma, ¿no? Llegamos y desde el momento en que Así ya... se cree, no pasaba ni un Sí, alma. ¿no? Sí, ya con lentes especiales, ¿verdad? Sí. Con Todas las aguas. térmicas, ¿no? Pero de Este, hecho, te Los voy a decir una autos. cosa, o sea, si Desde tú te vas sin lámpara y sin celular, no se ve nada. Sí, o sea, Nada. la luz de la luna Se no ve alcanza a épico, iluminar. total, nomás porque La oscuridad. la primera vez fuimos yo y ella solos, Ujú. yo y ella. Se veía la luna hermosa, bonita, brillante. De hecho, ve las estrellas, ve los ovnis sí, que se andan para ve ahí para acá. muy bien. Sí, digo, es un decir. Bueno. Sí, se vería, Este, se O sea, vería. despejado, Sí, o sea, es- Pero al momento de estar ahí en el panteón, de hecho, desde que tú te bajas a explorar, se siente luego Desde antes. lo fuerte que está ahí. Sí, sí, tiene una vibra muy fuerte. Como es un lugar muy antiguo, Sí. desde antes, que incluso yo creo que si vas en tu carro sin saber que hay un panteón ahí, te obliga a voltear hacia ese lado por la sensación tan fuerte de la vibra que tiene el lugar. Cuando íbamos entrando, justo era lo que comencé a sentir, de que le dije a mamá, siento como muchas energías. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a grabar desde ya, ¿no? Ya. Entonces de volada saqué el celular y empecé a hacer el live. De hecho, fueron como 10 minutos antes de lo que normalmente hacemos live, que es a las 11. Y a las 11 de la noche. Claro, es a Y las normalmente 11. nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana en En las los live. exploraciones. Ya empezamos a hacer live, digamos que estuvo tranquilo, Esa por es así la Hacienda del decirlo. Muerto. No escuchábamos Ese es. muchos ruidos, Sí. pero sí la sensación de que alguien nos observaba a los alrededores. Sí. Sentías como que en cualquier Panteón momento de iba a saltar alguien, ¿verdad? Sí. Esa era la sensación, como que en cualquier momento alguien te iba a salir, no sé, detrás de las 3, 4 tumbas que te digo que hay que en forma de casas, o que alguien de repente iba a correr desde el monte hacia ti. Esa era la sensación que teníamos en el lugar. Posterior, cuando pasan las 12 de la mañana, o sea, ya cuando se hace, pasamos de día, comenzamos nosotros a hacer con el Spirit Box. Nosotros tenemos un aparato Sí. Spirit Box. Entonces ya comenzamos a hacer sesión de Spirit Box. No pudimos con el aparato del Spirit Box porque habían demasiadas voces y se escuchaba una interferencia. Una interferencia muy, 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 muy fuerte. Y ¿Con voz? ¿O cómo era la No, como interferencia? con ruido. Como cuando prendías las teles de antes y se Sí, ponía... sí. Ajá. Ruido blanco. Exactamente, como dicen. exactamente. Ruido blanco. Sí. No pudimos. Al respecto del ruido blanco, como dato, el ruido blanco que nosotros ya ahorita en la televisión digital, pues ya no se ve. Ujú. Pero si tienen todavía televisiones análogas, de las que se tienen que conectar con la tele, esa impresión de que todo eso que vemos, estamos viendo una parte de la creación del universo. Ah. Sí. buen dato. De hecho, yo me acuerdo en aquel entonces que tenías que prender la televisión 20 minutos antes de que empezara tu Sí. programa especial, porque Sí. empezaba un puntito Y empezaba a abrirse. Sí. Sí, que esas son las televisiones de bulbos. Sí, Exactamente. eso, no, es real esto que por eso ahorita como dato, ahora sí que Dato. fun fact, por como se diría Sí. Sheldon. Entonces, sí. Ok. Continuando. Justo ese ruido que mencionan, si no lo conocen, si son gente muy joven que no les tocaron esas teles, busquen en El ruido internet blanco. el ruido blanco de esas teles. Así se comenzó a escuchar en el Spirit Box. Lo intentamos y lo Ujú. intentamos y lo intentamos, no pudimos. Entonces, lo que hicimos fue agarrar una aplicación del celular, que también es como un Spirit Box, que a nosotros personalmente sí nos ha traído buenas experiencias Ok. y que sí han respondido correctamente a las preguntas que les hacemos. Entonces, por eso confiamos en esa aplicación. Entonces, en esa aplicación pudimos ahora sí ya tener un poquito más de comunicación porque ya no toma la señal de la radio. Porque para los que no saben, el Spirit Box utiliza la señal de radio, va pasando estaciones y conforme va pasando estaciones va tomando las voces de las estaciones, de las canciones, etcétera, y va formando palabras que contestan las preguntas que nosotros hacemos. Entonces, entonces como no funcionó el Spirit Box, utilizamos la aplicación, hacíamos preguntas y respondían, ¿no? Entonces tenemos por ahí un amiguito que es una persona como sensible, como tipo como medium o algo así, que se conectó a nosotros en nuestro live y en el Spirit Box del celular le hablaban a él. Siento que Por no su estaba ahí nombre. presente.
no estaba ahí presente nuestro amigo. ¡Guau! Entonces, él se llama Reyes. Ajá. Y en el celular, en la aplicación del Spirit Box, le dijeron, hola Reyes, Hola, Reyes. ayúdanos Reyes. Y era o sea, sí nos quedamos así como que, ¿what? Sí, ¿Verdad? porque era una persona ajena en ese rato Porque a no ese estaba lugar. físicamente No estaba en el lugar. físico. O sea, él estaba ya ven que en el TikTok se teléfono. pueden subir gente, ¿no? A los Sí, lives. sí. Él estaba ahí en el live y le estaban hablando por medio del celular. Es algo que yo, no sé, al menos No yo hay no mucha había visto en otros explicación. lugares, pero a nosotros nos pasa mucho que tanto Ujú. con el Spirit Box como con la aplicación del celular cuando lo utilizamos, se comunican con la gente del chat. O sea, por Ujú. ejemplo, suponte que está alguien que se llama Raúl y Raúl pregunta algo y le contestan de que, hola Raúl. Le responde la aplicación. Exactamente. O el Spirit Box, Sí. le responden y les hablan. Y creo que eso es algo por lo que la gente que nos sigue como que se ha quedado con nosotros porque dices que qué raro. Y lo que hacemos es poner el Spirit Box ahí y el celular ahí para que vean que nosotros por atrás lo estamos manipulando. no estamos manipulando nada. Y ahí regresando a lo del Panteón de Camole, ahí comenzó a suceder eso. Y justo yo me empecé a sentir mal. De hecho, vuelta con mamá y Pancho y les digo, ¿saben qué? Me está doliendo la nuca. Siempre como contexto, cuando hay algo malo, cuando hay una energía negativa o algo que siento que nos va a atacar, a mí me empieza a doler la nuca. Siempre me empieza siento como muy caliente la nuca y me empieza a dar como piquetes, como cuando te da migraña o algo así. Sí. Me empieza a doler así la cabeza y vuelto con mamá le digo, me está doliendo la nuca, algo va a pasar. Justo apenas le dije eso, volteamos y se ve como una bola de lumbre que cae hacia del lado derecho del panteón, fuera del panteón, perdón. Y en ese momento, como Del cielo no, cayó. sí, Sí, nosotros sí. estábamos así, viendo hacia Sí. enfrente con el Spirit Box, viendo una tumba, Ajá. que es la que tenía más actividad, junto con el EMF, que es un medidor de frecuencias Ujú. electromagnéticas. A ver, entonces estaban midiendo primero eso Ujú. para ver si había, por así decirlo, alguna Exactamente. actividad. Exacto. Ujú. ¿Y qué dices que es lo que detecta? En las energías electromagnéticas. Las energías es lo que siempre ha Es otro estado aparato. relacionado. todo eso. Exactamente. Entonces, esa tumba, hacia una tumba es donde está, o Sí. es hacia esa zona. No, lo pusimos ahí porque ese era el lugar donde estaba teniendo más actividad. Ujú. Donde nosotros preguntábamos algo y el EMF tiene unos foquitos Ujú. que se prenden o se apagan dependiendo de la energía que está en el Ok. lugar. Se prendía cada que le preguntábamos algo al EMF. Entonces teníamos el EMF ahí enfrente, viendo vista cámara, la aplicación del Spirit Box y estábamos grabando hacia enfrente. Sí. Entonces, cuando yo le digo a mi mamá y a Pancho que me empieza a doler la cabeza, yo con mi vista periférica veo como algo, Pancho estaba volteando hacia la derecha, entonces él vio directamente la La lumbre bola. que Entonces cayó lo del lado viste. derecho. ¿Como De- cuántos metros No, haz de se cuenta formó? que nosotros estábamos como en este espacio y unos 5 o 6 metros está una cerca y Sí. cae detrás de la cerca. Pero más o menos, tú la viste Una altura, vamos a decir, como unos 5 metros hacia arriba. como un poste de... Sí, como si fuera los globos esos de Cantoya que soltamos a veces en Sí. diciembre, así, pero caído. Ujú. O sea, no iba volando, O sea, iba lo cayendo. viste es como si fuera, sí, como dices, un globo de Cantoya, Sí. entonces casi físico, o sea, Exacto. Ajá, no exactamente. ilusorio, no de que como era, gas, algo parecido, Era una bola roja. bien definida. Sí, Ujú. bien. ¿Qué pasó? Y como vimos o sea, como yo con mi vista periférica vi esa luz justo Así. cuando me empezó a doler la nuca, todos, obviamente, los que estábamos presentes, que éramos Pancho, mi mamá y yo, volteamos hacia el lado derecho y dejé de ver el celular. O sea, Fíjate. yo volteé así hacia acá y digo, ¿qué fue eso? Y Pancho, no, es una bola de lumbre, se emocionó y dijo, oye, es una bola de lumbre, acabo de ver que cayó una bola de lumbre, y nosotros, ¿pero cómo? Y dejé de ver el celular. Justo cuando dejé de ver el celular, regreso otra vez y tenía un chorro de comentarios de la gente. Hay alguien ahí, tengan cuidado, acabamos de ver a alguien, sálganse de ahí. Vieron una Un silueta seguidor. de alguien. No, una persona. Una Trae persona humana. una pium, sálganse, tengan cuidado, no sé qué. Y la verdad es que a veces hay gente, digo, ustedes deben de saber, tanto ustedes como los que nos vayan a escuchar, que hay gente que solamente entra a los lives a hacer spam, ¿no? De hecho. Y sobre todo cuando son... Los troles. Sí, exactamente. Sí, que Cuando- nada más están sin sentido. Los haters. Sí, los haters, ¿no? Los Que te haters. critican, que ponte a trabajar, que cosas Sí, así, ¿no? sí, sí. Entonces hay mucha gente Bueno, que sí entra, trabajamos. Sí trabajamos. Este es un hobby, ¿no? Sí, Sí, exacto. Entonces, es un hobby. entran, nos dicen esas cosas y sinceramente yo pensé que era de esas personas porque yo no alcancé a ver el nombre ya, de la ya. persona. Entonces lo leí y mi mamá lo leyó, se asusta y me dice, Gemma, acaban de decir que vieron una persona. Le digo, ay, mamá, debe ser gente que nada más viene a hacer spam. Sí. Y hasta lo mencioné en live, moderadores, por favor chequen para que lo bloqueen, así mencioné. Pero seguimos explorando y ahora sí yo comencé a escuchar pasos.
Le digo, yo escucho pasos. Y Atrás, no a un lado, son sí. de un fantasma, ni de una almita, ni de nada. Se escuchan pasos de personas. Nada Las más que yo soy hojitas, bien la tierra. valiente, agarré y me puse a caminar, yo no vi a nadie. No vimos a No nadie. había nadie, a nadie, a nadie. No había No, nada. le Nada. dije a Pancho, vaya a ver, fue Pancho, no había nadie. Entonces dijimos, no, pues no hay nadie. Seguimos explorando y todo, y comencé yo a sentir a alguien que nos seguía y ya no era un alma, o sea, yo sentía como que la vibra muy negativa de que en cualquier momento algo nos iba a hacer. Y seguimos con el celular, seguimos con el Spirit Box, seguimos teniendo como contacto y respuesta de las almas que estaban ahí. Nos pedían ayuda, nos pedían que las liberáramos porque, ajá, liberar. Ya posterior, cuando volvimos a ver el live, nos dimos cuenta que al parecer la persona que vio, o sea, lo de la lumbre, es alguien que va a trabajar a ese lugar y utiliza las almas de ahí del lugar para que le hagan los trabajos que él hace. Entonces, digamos que están como atrapadas por esta persona y el humano que vimos ahí, que traía la pium pium, era como su guardián. Entonces ya nos explicaron que las personas que van a hacer brujería a ese tipo de lugares no van solas ya, por el tema de que ya vemos muchos Y- exploradores urbanos que vamos a este tipo de lugares, llevan un guardián. Sí. Y ese guardián siempre va armado. O va otro brujo, ahí, Va. déjame le No, recuerdo, hay un sí, tema, sí, hay una persona muy famosa, un brujo así que es de Catemaco, que le tocó que él, fue a hacer un urbex, dijo, "No, ya no lo hacemos", porque inclusive él fue y lo golpearon, sí, y que todavía, o sea, que la gente que, pues, ya que, ya me golpeaste, o sea, y dejó de hacer, y pues él presume, digo, presume porque nunca ha ido allá, pero él presume que era un brujo mayor de allá de Catemaco, entonces, Ujú. inclusive en eso lo alcanzaron a golpear, y eso que él iba, nunca van solos, siempre van con dos, tres personas, pero ninguno iba con armas ni nada, y lo golpearon, o sea, Ujú. sí lo golpearon, lo dejaron en el piso, y ya Ay, después, Dios. pues, o sea, como dicen, la merced de las heridas, ¿verdad? Pero lo dejaron bien golpeado. Sí. En ese sentido, perdón que interrumpa, en la misma, por así decirlo, es muy común el pedir favores, se ha promovido mucho el pedir favores a los muertos. Ujú. Yo inclusive yo lo he hecho. Pero algo que sí, cuando los que yo sigo, aparte de ustedes, otros TikTokers que sigo, comparten algo muy común que dicen, nada más toma mucho cuidado que cuando tú le pides al muerto, lo hace. O sea, diga lo que digas, lo hace. Sí. Entonces, procura siempre que lo que vas a pedir sea hasta cierto punto sin dañar a nadie. Sí, ya era un límite. Exacto. Porque algo que me ha agradado mucho, de hecho es una bruja que va mucho a podcast, así como aquí, que ella dice, el muerto va y lo hace, no le importa si es malo o bueno, pero al final del día, pues ahora sí que esto se va a cobrar, vas a poder Ujú. regresar. Y se procura mucho, y si lo vas a hacer, pues desde hoy, pues ocupo que me ayuden en que me vaya bien en el trabajo, en que me vaya, que pase esta materia. Ahora sí que cosas muy mundanas, muy básicas, por así decirlo, pero que no caigamos en eso porque al final del día, pues ya se distorsiona y pues sale muy, muy contraproducente. Como dicen, Se te llevas el muerto. Te llevas el Eso es lo muerto. correcto, literal te lo estás llevando. Y es una manera que inclusive en la misma iglesia católica promueve también mucho que el pedirles a A las las ánimas ánimas del que- purgatorio. Sí. Y las... Pedir por las ánimas, y- no pedir. No, No pedir literal. las Es ánimas. que- No, es pedir por ellas para que trasciendan, Ujú. pero sí, la misma oración que lo vamos a incluir en los comentarios, dice, tienen novenas y todo para que te ayuden en las Sí, cosas. Las ánimas. Ajá, las Ujú. ánimas. Pero al final del día son seres que están muertos y que están no es el limbo, pero están en una fase Del otro lado, del de otro la lado del- están de que Sí, todavía pues, no han pues, brincado, por pues, así pues, decirlo, por eso ¿no? tienen, el cristianismo tiene lo que se consideran herejías, tuvieron su cisma católico, o sea, Exacto. bueno, el cristiano, porque también es de que, pues luego pídele a los santos, pues, el santo no trascendió, o sea, no digo, no se fue en vida, o sea, Ujú. falleció, o sea, a fin, no es hacer un Sí. juego de palabras, pero estás pidiendo un muerto. Exacto, Exacto. Ah, ok. exacto, Y al exacto. final es energía. Y al Sí. final de esa energía. Sí quería hacer ese comentario porque a veces nos podemos, por lo que ahorita comentaban, de que libéranos, porque lamentablemente los brujos lo hacen para cosas que se distorsionan.
Ah, Sí, ya. y los brujos que se dedican a, digamos, trabajar con energías negativas, ¿verdad? Cuando hacen ese tipo digamos, es como si lo estuvieran en la cárcel o una cosa así, porque utilizan o a los que ellos como que les tienen su fe, los brujos, para utilizar estas almas y hacer sus trabajos negativos, no malos, a lo mejor incluso hasta muertes o cosas así. Entonces, eso fue lo que nos dijeron posterior las personas que saben de esas cosas, de que por eso nos pedían de que libéranos, porque nunca nos habían pedido en otro lugar No. eso. En ningún Es el panteón, único panteón sí. en el que en el Spirit Box nos dijeron, libéranos, ayúdanos, libéranos, ayúdanos. Y le digo, y seguimos haciendo la exploración y en un momento yo vi a esa persona. O sea, ya la llegué a ver físicamente, la vi de lejos y fue cuando le dije a mamá de Pancho, ya la vi. Es un muchacho, o sea, es un muchacho hasta chaparrito, pero sí traía Ya ven que la gente de rancho se pone como unas cosas aquí Sí. en el DESI se ponen La pues, las funda. pium pium, ajá, una funda. En la funda. Así lo vi al muchacho, entonces les dije, ya lo vi, si es una persona real, no es un fantasma, no es nada. Lo vi tal cual como me lo describieron en el chat, e incluso hasta le pedí disculpas al fan por no creerle, Sí. y les dije, ¿saben qué? Vámonos, porque ya lo vi. Entonces nos subimos a la camioneta y justo cuando no quería arrancar la camioneta. No. Tampoco. No quería arrancar, o sea, muy apenas pudimos salir de ahí, ¿verdad? Salimos ya rápido y toda la gente nos acaba. Cuando yo lo vi, en el chat dijeron, ahí está otra vez, y yo sí, ya lo vi, o sea, ya lo vi físicamente, ya lo vi frente a mí, ya nos estamos yendo. Nos salimos casi que corriendo del lugar y la camioneta nada más no quería avanzar y no quería avanzar y estábamos así como que bien estresadas de que no se avanza y hay una persona con un arma, ¿no? Que caricia fuerte. Ajá. Sí. Entonces Oye, ya ahí ese salimos. tema de... Es común que las personas que han hecho hacer algún tipo de urbex o que han hecho algún tipo de trabajo, que hacen, no sé si es brujería o chamanismo, magia, ¿no? O sea, depende de lo que hacen, pero han platicado que ya cuando se quieren retirar y no están a gusto, que no se retiran bien, tienen problemas con el auto, el encendido. Entonces, ahí, pues es a final de cuentas el manejo de energía. Sí. ¿Sí? Sí. Yo he tocado ya varias veces el tema y he hablado con conocidos, donde que cada vez la ciencia se va, Abriendo. no se va abriendo. Cada vez lo que se puede considerar algo supersticioso o esotérico, Ujú. ¿verdad? Con la ciencia cada vez van encajando más. Mm. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Van encajando más, Van haciendo match. van haciendo el match, es hay la gente que lo considera el conocimiento esotérico como bien, o sea, lo que es así como magia, como tal, dicen que es una ciencia. Ujú. Sí, entonces, ya otras personas, pues, bueno, lo manejan ya por supersticiones, ¿verdad? O brujería, o todo eso, así como tal, pero sí, cada vez va haciendo match, o sea, las cosas, van haciendo, encajando. Y las explicaciones, hace poco también mencionaron de casualmente, y es un estudio muy viejo, de como los 70, si no es que más anterior, cuando empezaban esas fotografías del alma y todo eso, que siempre habían mencionado que las personas enfermas tienen su campo electromagnético es Ah, más débil más de- a una persona que está sana, correcto. que es mucho más grande. Entonces, ¿cuántas películas también no ha habido donde hablan de que vamos a hacer un estudio? Yo me acuerdo todavía, chavo, cuando que existía lo del Nino Canón, no sé qué cosa, Ah, Ujú, Ah, que ujú. ellos sí. también llevaban Este, sus ¿qué aparatos opinas? sí. para captura electromagnética o de Ujú. iones, me acuerdo. Entonces, donde se supone que había lugares que tenían, Más eh, energía. pues no más energía, sino que contaban que estaba embrujado, tenía Más algo así actividad. Ah, de más actividad actividad, paranormal. a veces inclusive se podía hacer hasta un remolino energético, Sí. entonces, Órale. ahí lo que mencionan casualmente es de que, oye, pues no enciende la máquina, pues está alterada la energía eléctrica que hace el encendido, ¿verdad? Que se Ah, genera ok. alrededor. Puede ser, o sea, Sí. es difícil si uno trata de encajar las cosas, pues dices, mira, tienes relación, ya lo demás ahí, pues Se puede decir que sí, porque a lo mejor, ya nada más para cerrar este paréntesis, al respecto de las energías. Por ejemplo, aquí en Nuevo León los inviernos tienden a ser muy secos y cuando son muy secos y muy fríos, se dicen tengan mucho cuidado porque va a haber mucha estética.
porque va a haber estéticas y pues no tienen ninguna relación y te No, lo explican no, y pero a mí me demás, da. sí. Pero sí, ahí está esa explicación. Antes decían, me estás dando toque, sí, es la estética, pero es la Sí. estética, al final le estás Estática, pasando. corriente. Estático, perdón. Estática. Estética. Es el de Eso- corte Es de otra cabello. cosa, corte de Es, cabello, es un estático. viejo truco de que me estoy electrocutando, toco algo y te da el toque, pues Sí. mójate las manos, o sea, Ah. sí, o no estés descalzo. Pero a lo que voy Sí. es, se está generando energía. O sea, Exacto. es energía que estamos pasando y que a veces el mismo ambiente Está que propicio. es propicio y que nos movemos en energía y que es como se está pasando esto, que era también lo que mencionaba Tesla, era uno de sus grandes experimentos que decía que todos podíamos adquirir la energía eléctrica sin costo. Sí. Y en eso vino Thomas Alva Edison y diciendo que no, pero esa es otra, Es esa que- es otra historia. Otras conspiraciones. Sí. O sea, ¿qué más sucedió? Otras preguntas ahí que las Y quiero hacer. justo ahorita, si digamos que vamos a conectar este tema con otra experiencia que nos sucedió, ya logramos salir, o sea, ir a explorar a otro estado, fuimos a Coahuila, más específicamente a Saltillo, y hablando de energías y de estas cosas Pero que nos interrumpirlos, pasan, en Saltillo se está dando una situación muy particular porque tienen el Museo del Horror o del Terror, Ajá. o un museo Sí. de los horrores, y es muy cerca, que de hecho se incendió. es- Ah, Y ya. la única cosa que sobrevivió al incendio fue una tabla Ouija. Sí. Continuamos. sí, bueno, fuimos a explorar allá porque nos hicimos de una amiguita, ahí, Ok. ella que también es exploradora y tiene su podcast también, se llama Leslie Spooky, Mm. y Saludos. saluditos. Saludos, Leslie. Ella nos ayudó, bueno, nos llevó a explorar el puente de Puente Puente Moreno, Moreno. donde sucedió el trenazo hace muchos años atrás. Pero hablando de energías, lo conecto porque días antes había cosas que nos impedían ir a Saltillo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a mi mamá y a Pancho, como dije anteriormente, tienen su negocio de óptica y de la nada ya no vendieron nada. O sea, de la nada no vendían nada, estaban ¿En qué fecha fueron? batallando. Acabamos de ir hace poco. Hace 2 Poquito, meses. hace un mes. Diciembre. O sea, fue en temporada alta. En Sí, temporada de alta. frío. Sí, exactamente. Pues fue en enero. Sí, en enero. Ah, fue el mes pasado Ujú. entonces. Mes pasado. Yo me empecé a enfermar de la nada, ¿verdad? Empecé de Ujú. que enfermarme de que la gripe, de que del estómago, de lo que ustedes quieran. Y luego la parte económica, luego se empezaron a enfermar también ellos, o sea, como que había muchas cosas que nos iban a impedir ir. Incluso fuimos, prácticamente yo dije, ¿sabes qué? Pues voy a sacar de mis ahorros y vámonos a Saltillo porque no podemos quedar mal Ujú. con Leslie. Se descompone la camioneta, empieza a fallar. Así de la nada les empieza a fallar. Muy apenas llegamos a Saltillo, ¿verdad? En la camioneta. Mi mamá un día antes soñó que algo me iba a pasar. Un fan de nosotros nos mandó un mensaje y nos dijo, Gemma, no vayas porque te van a atacar. O sea, me dijo así directamente, no vayas porque te van a atacar, te vas a poner mal. Pero yo soy una persona que si yo me comprometo a algo, me gusta cumplirlo, no me Claro. importa si estoy enferma. Pues llegamos, fuimos a Puente Moreno y desde que llegué yo me empecé a sentir mal, pero dije, aquí estoy, tengo que seguir. Justo cuando voy subiendo, porque es como una montañita, cuando voy subiendo al lugar donde tuvieron a gente del trenazo, me empecé a sentir mucho, mucho, muy mal, pero quise seguir haciendo la exploración hasta el punto en el que ya no pude más y le di el celular a Pancho y le dije, ¿sabes qué, Pancho? Cuídamelo porque necesito vomitar, ya estaba muy mal. Me salgo de la casa, empiezo pues a hacer esto, a vomitar, estaba ahí, me estaba acompañando mi esposo me dijo, vámonos ya, te ves muy mal, ya hay que retirarse, y yo no, pues venimos desde allá, hemos pasado muchas cosas como para venir acá y irnos rápido, ¿no? Claro. Y nos quedamos un poquito más explorando, sí se vieron muchas cosas, de hecho Sí, por ahí deben de ver el bastantes. live, lo subimos a YouTube. Vimos sombras, se lograron captar sombras, mucha actividad en el Spirit Box, y justamente se vio una sombra y fue cuando yo me empecé a sentir mal. Yo no la vi, ellos la vieron en el celular, porque muchas veces nosotros como exploradores no vemos las cosas en el live, o sea, en vivo, no lo vemos en vivo, pero la gente que está en el live sí lo llega a ver, ellos sí captan esas cosas, ellos sí escuchan lo que nosotros no logramos escuchar, porque para eso son los aparatos, ¿no? Los aparatos captan cosas que nosotros no podemos ver ahí físicamente. Correcto. Entonces, ellos dijeron que vieron una sombra completamente negra y el fan que me dijo que algo me iba a pasar, me dijo, ese es un demonio, que no sé qué, que bla, bla, bla. Yo no alcancé a leer ese comentario porque fue cuando le di el celular a Pancho y me voy a vomitar. Y me empecé a sentir muy mal
como contexto, como les dije al principio, yo soy una persona muy sensible a esto de las energías y yo desde que estaba ahí me sentía como si estuviera bajo el agua, como cuando Sí. afuera escuchas muchas voces y tú estás bajo el agua, así yo escuchaba en ese lugar las voces que estaban alrededor mías, me sentía muy mal, sentía que algo me jalaba hacia abajo y no me dejaba moverme. Entonces, no duramos mucho. Como dicen, a pie de plomo. Así, Sí. tal cual. Pesadez. Sí. Mucha Pesadez. pesadez. Entonces, ya no pude sentirme mejor. O sea, ya digamos que mi energía fue empeorando hacia pues más, Ya de por más. sí estaban todos, Es- débiles, o sea, estresaditos desde también. Monterrey, desde Ujú. Monterrey venían no aptos. Exactamente. Les digo a ellos, les digo como broma, le digo, ay, los de aquí de Coahuila no quieren a los regiomontanos, ni los Ni difuntitos. los difuntos. Ya no los vamos a pasar agua. Sí. Y ya decidí yo bajarme, Pancho siguió con el live, y poquito después ya abajo cortamos el live, ¿no? No duramos mucho, nuestras exploraciones siempre son de 4 horas hacia arriba, esa vez fueron más 1 hora 40 minutos aproximadamente, porque en verdad yo ya no me sentía nada bien, sentía como que lo que estuviera ahí sí era algo negativo y digamos que absorbió absolutamente toda mi energía, porque normalmente la que los protege a ellos de que no les pasen cosas energéticas soy yo. Lo Entonces, absorbes todo ujú, eso. exactamente. Sí, ella sí. Entonces ahí era ¿Lo absorbes o demasiado fuerte. lo contra...? No, sí, lo hago que no les pase nada a ellos y ya Entonces, después yo tú me limpio. Ya te limpias tú. Ujú, exactamente. Bueno, más a ella. Sí, Ok. déjeme, voy a Sí. hacer el Sí. paréntesis de ese del Sí. trenazo de Puente Moreno. Ujú. Se considera que fue el peor de toda la historia de México. Así Sí. es. O sea, de toda la historia desde que existe el tren fue el peor, fue en 1972, 5 de octubre, en la madrugada, otros dicen que fue el 4 de octubre en la noche, noche. ¿verdad? En la Entonces, noche. no importa, o sea, El ahí 4 y el Es- 5. en realidad Sí. fue horas donde sucedió eso, Ujú. posiblemente entre, no sé, 10, 11 a lo mejor, hasta el día siguiente, ¿verdad? El tren se llamaba El Peregrino, Sí. transportaba cerca de 1,600 pasajeros que regresaban de las fiestas de San Francisco de Asís, el Real de Real de 14 14. hasta San Luis Potosí. Y pues el accidente se descarriló en una pendiente. Sí. Ahí te encargo, o sea, la situación, oficialmente el gobierno dice, bueno, las cifras oficiales fueron 234 muertos y más de 1,000 heridos, pero hay testimonios donde dicen que superó el millar. Entonces, Sí. 1972, Ujú. ahí nada más, imagínate, no sé cuántos cuerpos se han recuperado en realidad, o De sea, hecho, la chica que estaba ahí nos contó la historia no oficial, ¿no? O sea, no oficial lo que ahí se porque dice lo que o dice la testimonios de gente ahí. que Sí, vivió lo en ese real. Lo lugar. que cuenta la gente. Ellos dicen Lo que la gente Sí. cuenta. exactamente TV que Azteca. que el trenazo, o sea, el trenazo hubo vagones que literal se enterraron En la pendiente, en la ajá, caída, en la sí. tierra y que esa gente que está ahí, porque todavía dicen que hay vagones enterrados bajo tierra, Ahí se que el quedaron, de gobierno hecho. ya no quiso sacarlos. O sea, Sí. es No. gente que estaba agonizando y ahí la dejaron. Ahí lo Los taparon. tapas. Sí, pues Ujú. imagínate toda esa carga que pudiste haber recibido tú en dado Ujú. caso, si eres muy sensible, y gente que pues no es sensible también llega a sentirlo. Imagínate, pues toda esa gente que en realidad no tuvieron, pues sí hubo un luto, fueron, me imagino, no sé, semanas, no sé cuánto habrá sido ese luto ahí, Ujú. pero imagínate, toda esa carga, todo ese rencor, toda esa situación de gente que falleció ahí y no tuvo Pues pues, su su entierro. velación, su entierro, entonces, pues son espíritus o energías que tienen Está mucho, muy mucho, cargado. De Sí. deja hecho, tu carga, tienen mucho coraje, todavía tienen, o sea, Es, son es, capaces de Exacto. dañar es para que aferrarse. es ¿Y cuántos eso. niños o personas de que no puedo morir porque tengo mi familia, pues todavía, o sea, tienen sus, ¿cómo se llaman? sus pendientes, como No dicen, pendientes, ¿no? pero tienen todavía sus agarres o digamos, todavía están Anclados. anclados y tienen Ujú. todavía sus anclajes. Si uno como ser humano, estando en vida, tiene sus anclajes, sus motivaciones, cuando más ahí, imagínate, no puedo morir porque va a pasar esto. Sálveme o salgo de aquí. Vaya, entonces es una tragedia en todos los puntos vistos y pues, también inclusive en cuestiones espirituales o lo que sea Sí, que se considere. fue muy fuerte. De hecho, nos contaba esta Leslie que la gente de ahí decía que aparte hubo como un tipo explosión, una cosa así. Ujú. Entonces, gente que todavía había podido sobrevivir, pues ahí en esa Ah, explosión, pues explotó ahí. fallece. Entonces, había, digamos que gente que pues
se va a escuchar muy fuerte, pero pues eran pedacitos de personas. Claro, se despedazaron y Exactamente. no pudieron ni los cuerpos, se los comieron los animales. No, Sí. y empezaron, la misma gente del lugar comenzó a llevar sus carros para ayudar a retener todos estos pedacitos de personas y se los fueron a llevar a otros lugares para que la gente ahí pues fuera a ver si podía reclamar algo, no sé. Mira, por Estuvo eso horrible. dicen que el río Santa Catarina Sí. todavía está muy tiene, embrujado. tiene todavía Tiene muchas cargas mucha porque actividad. pasó algo similar, no con un tren, pero pasó algo similar con Con el Huracán huracán Gilberto. Gilberto. el huracán Gilberto, donde empezaron otra vez a pues emparejar y para ver si hacían proyectos de las canchas y no sé qué más, o sea, Yo- cosas de esas que encontraron camiones urbanos o camionetas o Enterrados. de hasta como dijeron que hasta de niños, no sé Sí, si de sea verdad o no, hecho, transportes un escolares. transporte escolar grande, como un autobús de esos de los norestes, de los de antes, los chatos, estaba aquí en el puente Zaragoza, enterrado. Sí, no, es que Enterrado, fueron o sea, varios. Fueron así. varios. Y adentro encontraron puros niños. Y que dicen que fue orden del gobernador, que es, no saques, Ujú. déjalo ahí, que la razón fue de que no lo saques porque ya la gente ya lo lloró, ¿para que otra vez sacamos un huevo así? Otro Pero es que todas las el duelo, situaciones ¿no? que hay ahí, o eso sea, es algo que Sí. llamamos aquí en en podcast Política Paranormal siempre promovemos mucho esto, lo que es el debate, el conocer y demás. Pero cuando tuvimos la intervención de la licenciada Liliana Benavides, licenciada, salud. Saludos. Ella comentaba que dice que un político hace más daño que una arma nuclear. A ese grado ella comentaba, y es cierto, porque un ejemplo también muy claro, pobre Coahuila, como muchos de los estados, ha suscitado grandes tragedias, lo de Pasta de Conchos. Ah, sí. Entonces, También. en Fox se dijo que todos habían fallecido, ya no estaban con vida, pero pues también Andrés Manuel en su estrella, pero sabemos que lo hizo con tal de propaganda, Ujú. sacó todos los cuerpos, mandó a sacarlos absolutamente a todos y se hizo una, pues sí, exhumación, Exhumación. por así decirlo, y donde se volvió a hacer esa exhumación, el resultado fue vivían asfixiados. sí. ¿Por qué? Resulta que, y todavía salió que después de que sucedió el incidente pasaron casi 2 días vivos hasta que se dio la asfixia. Entonces, en ese sentido, porque es algo que humanos al final del día. Sí, Entonces, no, sí. prefieren no es fatal batallar. eso, es fatal. Sí, Pero aún sí. así dices no. Entonces nada más para cerrar, llega alguien de la oposición que gana, te da esto, los hundes todavía más. Pero Sí, regresamos. sí, justo eso pasó justo con el tren, o sea, dijeron, "Ah, pues para qué batallar nada más". Literal dicen que decían, échale tierra y se acaba el Se problema. acabó. Entonces, Ya los demás que desaparecidos, Sí. sí, porque había familias enteras personas oxisas, o sea, no, no el término que es en realidad. y a lo que- mejor había familias enteras que literalmente ahí quedaron todos. Entonces, ¿quién reclamaba que iban ahí? ¿Quién sabía que iban ahí? Pues nadie. Entonces, nada más echaron tierra y ahí quedaron. Entonces, es un lugar cargado de energía. Hay energías de tristeza, hay energías de enojo, de ira, de frustración. Para las personas que son sensibles a esas energías, si van a sentir todo esto y van a sentirlo muy fuerte porque fue un Sí. accidente muy feo. Olía el lugar, o sea, olía a los alrededores, dicen que olía muy feo pues, Dicen En que ese todo entonces, pues Saltillo, claro. todo A muertos. Saltillo olía a muerto. Ujú, y que 234 oficiales, pero los Oficiales. testimonios que, No, que dicen alcanzaron que- el millar, que pues Más de dicen que 1000. llenaban camiones con pedacitos de Sí. personas. es que ahí hay que saber cuántos vagones fueron los que cayeron. Imagínate. Y ¿Por recuerden que qué? en los trenes de antes era como los camiones ahorita. Había gente que iba sentada, había gente que iba parada y había gente que iba en los pies de sus papás o de sus mamás. Siempre colgados. iban así. Con animalitos. Más los y polizontes. todo. Sí. Exactamente. Entonces, Ujú. son cifras que el gobierno, o sea, siempre te va a decir que son los oficiales, pero realmente la gente que lo vivió en carne y hueso, que estaban ahí presentes, El que vio todo. ellos Que saben no. que no es así. 200 no fueron los muertos. Cuando llegan a estos lugares de tanta carga de energía o que fue una situación trágica como lo de ahorita, pues hacen algún ritual de permiso, hacen algún ritual a lo mejor de liberación. Normalmente la que llega y pide permiso soy yo, porque yo soy la que sabe más cosas de energía y cosas Ujú. así, más que el resto del equipo.
Y cuando nos vamos, la parte de la liberación no es cualquier cosa. O sea, yo sé que a lo mejor han visto urbex que hacen liberaciones y cosas así, ¿Qué hacen? Liberación. pero una liberación no se hace en 5 minutos. O sea, Sí. y menos en un lugar que está tan cargado y que Cargado. tiene tantos años. Una liberación la tiene que hacer una persona muy preparada y no es una vez. O sea, no vas a liberar un lugar tan Es cargado parecido a una un vez. exorcismo, en Ah, realidad. sí. Exactamente. ¿Quién hace un exorcismo? Se Exactamente. cree todavía en las personas que hacen, que están dedicadas a eso, no cualquiera hace un exorcismo, y aunque hay personas que pudieron haber nacido teniendo esa habilidad natural por sus vidas pasadas, ¿verdad? O su Ujú, conocimiento que tengan, no lo hacen. O sea, Ujú. simplemente es No. es como querer rescatar a alguien de una mina, ¿verdad? O en ujú. un fuego, o sea, vaya, hay consecuencias que pueden ser y pues ya está muy difícil Sí. desatar o, No o dudo que volver haya a conectar, personas ¿verdad? que sí puedan hacerlo, no lo dudo. Sin embargo, no es algo muy fácil, tal cual como dices, es como si estuvieras haciendo un exorcismo y no cualquiera puede hacer un exorcismo. O sea, Claro. lo único que podemos hacer nosotros como, digamos, vamos a decirlo así, como mortales o como que no tenemos esa habilidad o ese don, es simplemente dejarles luz, dejarles una veladora, hacerles una oración, porque ya sea una oración católica o la que tú quieras, porque al final del día estás poniendo tu intención en ayudar a las almas. Y es normalmente lo que hacemos nosotros, darles luz, digamos, ponerles una veladora, hacerles una oración Ujú. o algo así. No liberar, porque pues no sabemos hacer liberaciones, ¿no? Imagínate, como quiera, los tres lo hacen, lo No, intencionan. es No, Gema. soy yo. Ella es la Pues imagínate brujita. todo el desgaste energético que tienes nada Ella más en acaba hacer eso, o sea, muy desgastada. Sí escuchabas Bastante. voces, ¿no? Sí, Te muchas. Es hablaban uno de muchas los lugares personas. de todo lo que hemos estado desde Brujas Regias, creo que es uno de los lugares en los que más he escuchado voces. Normalmente tenía muchos años, ¿verdad?, que no escuchaba Sí, ninguna voz, porque eso lo escuchaba cuando era más niña. Ya ves que cuando somos más niños tenemos como que el canal más abierto, pero ahorita ya de adulta siento las energías, pero no he escuchado voces hasta ese lugar. En ese lugar hasta yo volteaba y le decía, bueno, ¿me dijiste algo? Y pues no era él, ¿verdad? Eran voces de alrededor de las almas que estaban ahí que las estaba las escuchando. voces, murmullos, ¿o qué? Ujú, murmullos. Sí. Como cuando tú estás bajo el agua y Mm. escuchas la gente que está afuera hablando, así escuchaba yo en ese Fíjate, lugar. hubo testimonios de ok. gente de aquí de México que fueron cuando fue la situación del tsunami en Tailandia Ujú. para ayudar porque ahí fue una Sí, ciudad entera, o Sí, sea, sí. no, o sea, como si hubiera sido una guerra, o sea, y ujú. Sí. que fueron y dicen, no puede ser posible que vamos aquí y se escucha, o sea, sí hay gente, pero se escucha la costa como si estuvieras en el centro de la ciudad. Sí, como un concierto, una O cosa si la así. gente bla, 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 así se escuchaba. Y decía, Ujú. obviamente hay gente que está rezando, hay gente que está moviendo cuerpo, hay gente que está poniendo velas, hay de muchas religiones, de muchas creencias. Dice, pero no puede ser posible que en un campo abierto, que es la costa, se escucha así el ruido o los murmullos de la gente. Sí, es que murió demasiada gente. Sí. Qué Son tremendo. situaciones Pasó muy ahí. complicado. Ujú. Yo tengo una duda, es Gema, ¿verdad? Sí, Sí, Gemma. Gema. Gema, dices que estudias estudiaste o en la cuestión mágica Desde muy joven, es que esotérica. la parte esotérica siempre ha estado muy presente en la familia, porque Ya viene de familia. hemos tenido personas que se han dedicado a esta parte de la brujería. Mi Mm, abuelita, de hecho, era una persona ella adivinaba cosas, mm, tenía ese como que ese don de Tenía adivinar evidencia. cosas. Ajá, ella Premoniciones. siempre tenía este tipo de Ajá, premoniciones. De hecho, ella fallece de cáncer y ella sabía que iba a fallecer de cáncer. ya Ella lo preparó tenía. todo, sí, ella lo soñó. Bueno, entonces, digamos que abueleaste, Sí, Ujú. prácticamente. ¿sí? Sí. Sí. Entonces, tu estudio como tal, o qué vertiente tienes, o Eh, qué creencias Yo tienes? literal comencé a investigar de todo. De hecho, hubo un momento en mi adolescencia en la que le abría las puertas a todas las religiones, había así por haber. Me gusta mucho leer, entonces leí infinidad de libros, enciclopedias que tuviera que ver tanto la parte de ciencia como la parte energética, ¿no? Ujú, Como bien dijiste hace rato, cómo empieza a hacer match la ciencia con las creencias esotéricas, que al final del día en México somos mexicanos que siempre desde niños nos inculcan cosas esotéricas, ¿no? ujú. Creer en fantasmas, creer en duendes, creer en todo La esto, ¿no? Llorona. En la Llorona, en los nahuales, ¿no? O sea, siempre estamos rodeados de este misticismo de los mexicanos. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Entonces,
comencé a investigar todas las religiones que tuvieran algo esotérico. Incluso yo estoy bautizada por la iglesia mormona, yo soy, digámoslo, fui mormona, ahorita pues hace muchos años que no voy, estoy inactiva de la religión mormona, pero me gustó mucho la religión por todo el misticismo que tiene. Digo, una disculpa si alguien mormón nos está escuchando, pero sí es como unas cosas muy mágicas, muy Sí. esotéricas. Es que no pueden negarlo. Yo no predico los mormones. O sea, ni siquiera me he dado. Tengo la Ajá. audacia como para opinar sin haber estudiado algo. Pero en la historia está, o sea, el padre, el fundador, abiertamente era un masón. Ujú. Entonces, en el Padre Nuestro que tienen modificado ahí, tiene mucha simbología masón. Entonces, pues, o sea, vaya, habría que ser muy ciego uno para no detectar que hay misticismo en muchas cosas Así que Sí, tienen, ¿verdad? probablemente las personas que están dentro de la religión muy metidas pues no se van a dar cuenta, pero cuando te expandes y empiezas a investigar sobre magia, sobre esoterismo, sobre tarot, sobre los dioses antiguos de las diferentes religiones, ves cómo se conecta todo con las religiones actuales, que son, digamos, las más famosas, por así decirlo. Entonces yo empecé a investigar Las todo populares. eso. Sí, yo Porque a veces no son famosas. sí, las más Son populares. populares, sí. Comencé a investigar, a hacer meditación, muchas cosas, de hecho, en cuanto fui adolescente, y de ahí comencé a creer o, digamos, alimentar más este don que yo lo tenía desde muy chiquita, que me trataron de quitar mis papás y mi mamá, digo, aquí está presente, entonces ella Sí. se arrepiente de eso muchas veces. ¿Cómo? Pero si ya la mamá ya sabía Es que eran muy Es que me daba religiosos. miedo. le daba, sí, Sí, me es muy daba miedo común. verla que 3 años y ya te agarraba un libro, lo leía. Sí, O sea, claro. ¿cómo vas a leer, a escribir a los 3 años si todavía no estás en preescolar? Sí, Y ¿de a mí me dónde? daba Sí. miedo esas situaciones de que ella me decía que veía personas, me las describía. A mí me daba mucho miedo. Pero, ¿y de parte de tu mamá nunca tuviste esas situaciones? Entonces, la abuela protegía mucho ese Siento lado. que mi mamá lo protegió mucho con nosotros. Ella se abrió campo con ella. Conmigo. Pues O claro, sea, porque con ella. supo que iba a haber eso. Supo que ella tenía el don de ella. Entonces mi mamá fue muy abierta en este tema, pero con ella. Sí, los protegen mucho. Hay Bastante. testimonios de gente Sí. que la mamá protegió mucho a sus hijos y Ujú. no alcanzaron a tener nietos, pero es como dices, o sea, se brincan las generaciones. A veces se brincan no porque no puedan, sino por, así como mencionas, hay un temor ahí, Ujú. que a veces es certero. Ujú. A veces es Sí. certero y a veces cuando vuelve, es porque a lo mejor uno ya está listo. Tuvo que vivir ciertas cosas Sí. para saber qué es lo que pasa o aperturas mentales. Pero bueno, Gemma, pero ¿qué vertientes tienes? ¿Qué escuela tienes? O sea, o sea, a veces las parten mucho. Son cabalistas, son Ah, wiccanos, no, ¿cuáles son tus creencias? a mí no me gusta nada de las vertientes. Digamos, yo me considero una persona agnóstica. O sea, yo creo en que existen fuerzas superiores, en energías, en todo, pero no me gusta centrarme en de que "Ay, yo soy bruja, no sé, con blanca o soy bruja verde". No, no. Yo creo en muchas cosas, sobre todo en las energías, y en que lo que tú haces, lo Ujú. pagas. O sea, creo mucho en esas cosas, pero sí hago, pues mis rituales, cada que hay cambio de luna, cada que hay ese tipo de cosas, sí creo en esas cosas, sí creo en los rituales y por esa razón, estamos con Brujas Regias. Sobre todo digamos que mi objetivo es que la gente, tener una evidencia para que la gente crea que estas cosas existen, porque mucho tiempo antes decían que estaba loca. De hecho, yo mucho tiempo, cuando era muy niña, la gente no se juntaba conmigo porque yo era muy fantasiosa. Bueno, entonces Bastante. inicialmente se puede decir que eres autodidacta porque Ujú, eres intuitiva. exactamente. Ahí viene, pues sí. Y, Es mujer, a final de cuentas. Sí. Es la fortaleza de las mujeres. A veces lo que le falta al Ok. hombre, la La intuición. intuición o el sexto Es sentido. importantísima. Pero que, a ver, estás muy abierta. Pues den la confianza. A ver, pues más o menos tienes que saber tú cuál es tu escuela. sí, También cuáles son, en dado caso, tú me dices, pues eres agnóstica, al contrario, eres gnóstica. Si crees en las energías. O sea, sí. no puedes, ahí decir soy esto y no lo soy. O sea, son cosas como tal, eres gnóstica, tienes conocimiento, tienes sensibilidad, pero también Ujú. tienes que tener un anclaje. Tú le rezas a algo, final de cuentas. Ah, ya te entendí. ¿A quién le resonó? A Dios.
Yo sí creo en Dios. Sí, sí, estoy súper segura que existe un Dios, no como el que describe la Biblia. O sea, yo no creo en un Dios vengativo. Yo ahí sí estoy lejos de esa creencia. No creo que Dios vengue cosas o que tú hagas algo malo y Dios te vaya a castigar. Yo creo que existe un Dios y que ese Dios es amor y es como en la vida. Tú tienes un hijo, tú le enseñas a tu hijo las cosas y cuando tu hijo crece, tu hijo va a hacer lo que él quiera porque tú ya le enseñaste las bases. Si él no las quiere seguir, esa es su vida, ese es su camino. Y justo así veo a Dios. O sea, un ser que nos deja ser y nos deja vivir, por eso nos dio el libre albedrío, y nosotros sabemos si hacemos algo malo, si hacemos algo bueno o lo que sea. Y yo sí creo en él. Digo, porque en muchas ocasiones, cuando le he rezado o cuando le he pedido algo, no es que se haya cumplido, pero es que sí me ayudó a tener las herramientas para llegar a ese objetivo, ¿no? O para protegerme, por ejemplo. Okay. Cuando hemos estado, digamos, en peligro, como cuando estuvimos en el rancho. Ah, ok. Lo del Nahual. Sí. También vieron una... No, Es trae que- mucha historia esta niña. Es que aquí nos la podemos pasar Sí, sí, hasta sí, el sí. día de mañana Mañana. contando todo lo que nos ha pasado en este año que tenemos como brujas regias. Sí. Sí. Año. Y Un año. entonces, Tenemos poquito. sí, tenemos poquito. Tenemos poquito, Tenemos un pero- año nada más. Entonces, sí, creo en Dios. O sea, si tú me dices, ¿a Un quién le año que rezas? A Diosito. aceptaron Sí. Ajá. el exacto. espectro, todo el abanico que hay, no nada más es que hay blanco y mucha negro. historia. En verdad, Gemma ha vivido mucho y eso de Nahual, por ejemplo, protegió a sus hermanos de un Nahual. Sí, digo, en otra ocasión, si gusta, nos podemos Sí. extender. Sí. Pero, Parte dos. pero sí, o sea, digamos que en su momento pedí protección a él y llegó. Entonces, yo sí creo en Dios. Sí creo en Diosito. En este sentido, es muy difícil, digo, ahorita lo comentaron, es muy difícil probar la existencia paranormal, porque al final del día, por eso es paranormal. Ujú. De hecho, hay una película mexicana que me gusta mucho cuando son estas cosas, la referencio, que es la de Kilómetro 31, Ah, sí. pero la 2, no la 1. La dos. La más reciente. Sí, la más reciente, la 2. Hay una escena que pues tienen a un niño que es lo que comentaban, que es muy perceptible. Y en esta escena se empieza a dar una situación paranormal donde se empiezan a intercalar los dos mundos, por así decirlo. Y entonces empiezan, en el lugar donde sabían que iba a suceder, que iba a pasar, porque el niño ya estaba sintiéndose mal, pusieron muchas cámaras, pusieron muchas grabadoras y demás, y donde se estaba moviendo estaban flashazos, pero en el momento que se estaban resolviendo, eran de esas cámaras de milimétricas, de que como si fuera típico Matrix, por así decirlo, que está como cada movimiento lanzaba un Se flash. mueve. Se distorsionaba mucho, pero ahí cuestionaban de que, ¿por qué están haciendo esto? Dice, la gente no cree que existe y tenemos que tener todas estas herramientas para mostrar la evidencia. En este aspecto, cerrando esta referencia, ustedes pues llevan lo que es el Spirit Box, llevan lo que es la otra aplicación, que ya comentaban de cómo se interconecta, cómo se interconecta. El EMF. Exacto, no me... ¿cómo? EMF. Iba a decir MDF, ese es un tipo de madera. Pero... Es que está en inglés, ¿no? Electric Magnetic ya. Frequencies, ¿no? ¿Es Sí, eso? pues. Entonces, el MF, y luego ahorita que después ya dicen, es que sí, ya. Entonces ya también estamos en ese grado. ¿Cómo qué recomendación se puede dar? Se puede decir, es que yo vi algo y sucedió, pero ¿cómo también poderlo justificar que sí pasó? Las muñecas. Pues es que justo por eso te digo, queremos tener una evidencia así de que no sea debatible, pero lamentablemente, como mencionas ahorita con la IA, ya es bien complicado también. Y mucha gente, incluso aunque lo esté viendo, que tenemos ahí el aparato y que no lo estamos moviendo para nada, sí nos llegan a decir, ay, lo están moviendo, ay, lo están manipulando. Entonces, sí es muy difícil. Pero la gente siempre se va a cegar. Sí. ¿Por miedo? Sí. Por miedo o por muchas cosas. O sea, una vez que vives así tus experiencias que comentas, pues es cuando empiezan de verdad los cuestionamientos. Exactamente. Eh, De hecho, nosotros entonces, invitamos sí, gente a nuestros Sí, Invitamos. para exploraciones. que vivan la experiencia. Bueno, pues Sí. Los invitamos y hay que darle su créemelo, limpieza y todo eso porque no vaya después a dar Fíjate, Sí, efectos. sí, ¿verdad? Nosotros fuimos a un panteón, la primera vez que entramos a un panteón invitamos a un seguidor. Ese seguidor trabaja en ese panteón, Ah, ok. en las oficinas.
No Ah, lo ya, invitamos, ya. Sí, él bueno, él, Llegó. él llegó solito, pero se hizo invitar. Sí. ¿Qué están Y haciendo? sí, y él trabaja Siempre he en querido hacer esto, pero me da miedo. No, es que dice que él en el Que día no anda creía. para todos lados. Quería experimentarlo en la noche. Va con nosotros, nos acompaña y pues no dejando aquí, mi esposa le dice a ella que le dé que la persine porque la bendición de una madre es más poderosa que cualquier cosa. ¿El por qué? Porque él vio una sombra pasar y nosotros nunca la vimos. Sí, nosotros no la vimos. La vio él. Salió, si lo Blanco, estaba blanco. morenito, salió blanco de la cara. Sí. Y También el otro seguidor, Arnold, Arnold que tampoco, también. él dijo que había visto este tipo de exploraciones, pero como que no creía tanto. Entonces, cuando nos encontró a nosotros y se dio cuenta que nosotros invitamos a la gente que nos acompañe para que viva la experiencia, justo para que vean que no hay nadie detrás de nosotros, que no llevamos actores o actrices que se visten de la bruja o del fantasma o lo que sea, los llevamos nosotros a los fans. Va con nosotros, le pasa una experiencia paranormal también y dice, ya creo en lo paranormal. Bueno, Ya creo. O sea, ya también los 100% invitamos a creo. ustedes a la próxima Sí, cuando exploración. gusten. están Nada invitados. más, nada más que sí, Sí. conscientes de que nosotros empezamos los live a las 11 y 11. terminamos hasta las 3, 4 de la mañana. O 5. Ya, ya, ni camole, así que si que te quieres Ahí venir, nos Santos, quedamos. ahí te Pues de hecho, Tenemos una actividad. estamos consiguiendo ahorita el permiso ya para entrar a la Hacienda del Muerto. Ya de hecho ya nomás falta un Ahí paso va a estar más. bien, padre. De hecho, ahí nos vamos a quedar casi a dormir. Sí. Vamos a acampar. Sí. También tenemos una actividad que es una pijamada en Casa de las Muñecas, allá ¿En en García? Maravillas, también es en parte de García. Eso no lo conocía, en la casa de las muñecas. Ay, Ujú. está Es tremendo ahí. como la de Ciudad de México, que es la ¿La trajinera, isla? pero Sí. como es la isla de las muñecas, hagan de cuenta algo parecido, pero aquí en Maravillas. También es un lugar muy energético porque ahí iban a ser limpias. Yo les aplaudo mucho eso porque es un tema que tengo con Santos. O sea, podemos hablar de muchas cosas de México, pero en realidad vamos a hablar de Nuevo León. De nuevo. Ujú. Aquí No hay hablamos. demasiadas cosas aquí, Sí. Bastante. que no, pero demasiadas cosas que en realidad quedan cortas. Pues- O sea, quedan cortas otras historias de otros No lados. conocíamos Casa Muñecas, la estamos conociendo y justo Ahí, es lo que mencionas. Aquí en Nuevo León, Ahí me golpearon ahí. sí, ¿Te hay golpearon? muchos... ¿Te atacaron? Sí, le Sí, me pegaron. atacaron. Ese día yo no estaba, yo no fui. Pero aquí en Nuevo León hay muchos lugares a los que la gente puede ir a explorar. aprendiendo, Pancho, No, No, no de te pasa hecho- nada, no porque eres tú, No, porque vas a... de hecho soy una de las personas igual que Gema que no tengo miedo. Si yo, de hecho, también fuimos al panteón donde está la niña Rebeca, que Ah, es sí, en en García. Cada quien anduvo por su lado. Ujú. Cada quien agarró un terreno de panteón, otro de este lado y otro de aquel lado. Y créeme lo que me siento más a gusto, como quien dice, solo explorando, porque yo también yo también grababa antes, nomás que ya perdí mi cuenta de TikTok, y ahora ya me uní a ellas, ya lo que yo tome, lo que eso, paso el material a ellos para que ellos lo revisen y lo podamos subir a Lo editen. TikTok. Y pero sí no me da miedo. De hecho, yo a ellos les he dicho muchas veces que yo quisiera ver algo. Ya va a salir con lo Yo mismo. quisiera ver algo No, aquí, No, de que aquí. del otro. Porque Pero te voy a tener que sigo- interrumpir porque Ay, no. lamentablemente el tiempo es nuestro mayor enemigo. Sí, Les agradecemos sí. mucho que Ah, hayan muchas venido gracias. aquí. Ay, gracias. Los vamos a volver a invitar Ay, porque gracias. hay algo muy presente que esto sí es para todo un capítulo, que es la parte de ovnis. Ya tenemos uno de ovnis, pero necesitamos una segunda parte sabemos que aquí en Nuevo León hay mucho de ese material y yo ya he visto también en vivos de cuando ha suscitado esa situación. Pues Gemma, Pancho Y Andrea. y Andrea, muchas gracias. Recuerden suscribirse, Política Paranormal y más. Agradecemos las instalaciones de Monterrey Studio Live. Aquí hay en vivos todos los días en Facebook a partir de las 8 de la noche. Y recuerden que también estamos en Spotify y en Amazon Music como Política Paranormal y más. No nos despedimos porque nos vemos hasta la próxima. Adiós. Mucho Gracias. gusto.